Íbamos a condonar, a no cobrar las tasas de basura de los pequeños y medianos comercios, de la pequeña y mediana hostelería, de los autónomos, durante el tiempo de estado de alarma y siempre que no hubieran abierto. Bueno, pues hoy les quiero comunicar que también tomé la decisión de no cobrar la tasa de agua a todos aquellos comercios pequeños y medianos, a todos aquellos establecimientos hosteleros pequeños y medianos y a todos los autónomos que hubieran cerrado su negocio durante el tiempo del estado de alarma y por el tiempo en el que hubieran estado cerrados. ¿Qué significa? Pues significa que todo aquel que estuvo cerrado le descontaremos, no le cobraremos el agua de 99 días y algunos que abrieron antes, pues no le cobraremos el agua del número de días que estuvieron sin operar. Por tanto, no ejerceremos la tasa de basura y no ejerceremos la tasa de agua a aquellos pequeños y medianos comercios, pequeña y mediana hostelería y autónomos durante el tiempo que hubieran permanecido cerrados durante el estado de alarma. Mire, esta es una factura del agua. Pues la factura del agua tiene una parte que es pago que se hace a Aqualia, Ayuntamiento de Vigo, que es la que está a la izquierda de esta factura. Esta parte es la que se condona. Esta parte se condona en su totalidad, pero en el recibo hay una segunda parte, que es lo que cobra la Xunta de Galicia. Esa parte, que yo sepa, la Xunta de Galicia la sigue cobrando. Y por tanto, nosotros condonamos la parte que cobra el Ayuntamiento, que cobra Aqualia, pero no podemos condonar la parte que cobra la Xunta, que la sigue cobrando. Y por tanto, nosotros dejaremos de cobrar a los pequeños y medianos comercios, a la hostelería y a los autónomos la tasa de agua del tiempo que estuvieran cerrados durante el estado de alarma. Pero no así lo que cobra la Xunta. Lo que cobra la Xunta lo sigue cobrando. No tenemos ninguna notificación de que lo quieran condonar y, por tanto, los ciudadanos tendrán que pagar la parte de la Xunta, pero no pagarán la parte del Ayuntamiento. Bueno, pues queremos seguir apoyando este negocio de cercanía. Queremos seguir apoyando el comercio de cercanía, queremos seguir apoyando a los autónomos, queremos seguir apoyando las cafeterías y los bares y, por tanto, condonamos la tasa y el precio del agua durante todo el tiempo que durante el estado de alarma estos pequeños y medianos negocios permaneciesen cerrados. Hola, alcalde. Soy David Lorenzo del diario Vigoe. Quería preguntarle unas dudas sobre el cobro de la tasa. No se cobraría la tasa de agua. El recibo, pues cada uno tendrá que pagarlo a Aqualia como le corresponda, supongo. Y quería preguntarle también si tienen alguna estimación de cuánto va a dejar de cobrar el ayuntamiento en tasas por de ayer y por Bueno, las estimaciones cuantitativas todo en su momento. No, la condonación es todo lo que le pagan al ayuntamiento, todo. Si no estuviera la Xunta, usted pagaría cero. Usted al Ayuntamiento de Vigo, durante el tiempo que permaneció el negocio cerrado y los 99 días de estado de alarma, si usted abrió 9 días antes, pues son 90, ¿vale? Paga cero. Es bonificación total. Total. No paga nada. Nos hacemos cargo nosotros también del IVA. Porque a efectos de IVA esto existe, ¿eh? A efectos de IVA existe el IVA
de la tarifa de agua de su negocio la paga el ayuntamiento. Ahora, lo de la Xunta lo tienen que pagar. Porque aquí, cuando nosotros cobramos el recibo, hay un pago a Aqualia Ayuntamiento y hay un pago a la Xunta de Galicia, que la Xunta no quiere que se diga. Pues hay un pago que es la tasa de saneamiento. Pues esa tasa de saneamiento los ciudadanos la tienen que pagar porque depende de la Xunta de Galicia. Del ayuntamiento usted pagará cero. Ni siquiera el IVA, cero. Nosotros le pagaremos su IVA. O sea, que si lo he entendido bien, el ayuntamiento le pagará a Aqualia el coste correspondiente. Exacto, exacto. Nosotros pagaremos lo que usted iba a pagar. Si usted iba a pagar, yo tengo aquí un recibo cualquiera que está simulado, ¿no? Que es de un señor particular. Y aquí aparece 53,98, ¿vale? Usted paga cero y nosotros le pagamos a Aqualia 53,98. Porque Aqualia tiene derecho a cobrar esto, ¿vale? Usted paga cero y el ayuntamiento paga 53,98. Pero la Xunta le cobrará a usted los 12,54 que están aquí. Eso sí, la Xunta se lo va a cobrar, ¿eh? Sepan que lo que le cobran es la Xunta. Que el ayuntamiento le cobrará cero. Por cierto, que se me olvidaba, gracias por la pregunta. Algunos recibos ya se giraron. Algunos recibos de los 2 primeros meses están girados. Le devolveremos el dinero. Es decir, a todos aquellos negocios, pymes, hostelería, pequeños y medianos comercios, autónomos, que se le giró el recibo aún estando cerrados de los 2 meses primeros, marzo y abril, se lo vamos a devolver. Se lo vamos a devolver. Le enviaremos un papelito para que nos lo digan y se lo vamos a devolver. Todos aquellos que estuvieron cerrados durante el estado de alarma, una parte del estado de alarma, pagarán cero por los días que estuvieron cerrados al ayuntamiento. A la Xunta le pagarán el 100% porque ya se sabe que la Xunta, para apoyar a esta ciudad, nunca estuvo.